el sonido del mar rompía contra las rocas, acompañado por un cielo gris que reflejaba el pesar de Julián Santoro, un hombre cuya fortuna solo rivalizaba con su tristeza. Desde la pérdida de Amelia, la mujer que había sido el amor de su vida, su existencia se había convertido en un desfile monótono de reuniones, inversiones y soledad. Amelia no solo había sido su esposa, sino su refugio en un mundo que muchas veces lo sofocaba con apariencias y falsedades. Todo lo que le quedaba de ella era un anillo que él mismo diseñó, con un grabado único en su interior: eres mi eternidad. Ese día, buscando escapar de los fantasmas que lo perseguían, Julián decidió pasear por un pequeño mercado de artesanías a las afueras de la ciudad. Las calles empedradas y los puestos llenos de colores contrastaban con la opacidad de su ánimo. Caminaba sin rumbo fijo, evitando el contacto visual con los vendedores que intentaban atraer su atención. Pero entonces algo captó su mirada. En uno de los puestos más humildes, una joven de cabello castaño oscuro, con rasgos delicados y una mirada melancólica, ofrecía joyería artesanal. No era su belleza lo que lo dejó sin aliento, sino lo que descansaba en su mano izquierda, un anillo que era idéntico al de Amelia. Era imposible. Él mismo había diseñado aquel anillo para que no existiera otro igual. Julián se acercó, tratando de disimular el torbellino de emociones que lo invadía. «Disculpa, señorita. ¿De dónde conseguiste ese anillo?», preguntó, esforzándose por mantener su tono firme. La joven lo miró con sorpresa y algo de desconfianza. Era evidente que no estaba acostumbrada a que un hombre como él, vestido con ropa de diseñador y con un porte tan imponente, le hablara. «¿Este?», dijo ella, señalando la joya en su mano. Su voz era suave, pero cargada de una tristeza que Julián reconoció al instante. «Fue de mi madre. Siempre me decía que era un regalo muy especial, aunque nunca me explicó de dónde venía». El corazón de Julián se aceleró. ¿Podía ser posible que ese anillo estuviera relacionado con Amelia? ¿Qué significaba todo esto? ¿Tu madre?, insistió él, sin poder ocultar su interés. ¿Quién era? ¿Cómo lo obtuvo? La joven retrocedió un paso, visiblemente incómoda por el interrogatorio. No lo sé, señor. Mi madre falleció hace varios años, y nunca hablé mucho con ella sobre esto, solo sé que es lo único que tengo de ella. La respuesta de la joven no hizo más que aumentar el enigma. Julián sentía como si una corriente de electricidad recorriera su cuerpo. Había algo en esa chica, en la forma en que lo miraba, que le resultaba dolorosamente familiar. Lo siento si te incomodé, dijo finalmente, intentando recuperar la compostura. Es solo que ese anillo es idéntico a uno que perteneció a alguien muy importante para mí. La joven bajó la mirada, como si las palabras de Julián le hubieran golpeado una fibra sensible. Mi madre siempre decía que este anillo era un símbolo de amor eterno. Tal vez hay una historia detrás de todo esto que ninguno de los dos conoce. Julián, sintiendo que el destino lo había llevado a ese lugar, no pudo evitar preguntarse si ese encuentro era solo una coincidencia o algo más profundo. Pero mientras trataba de encontrar las palabras correctas, un hombre mayor apareció de repente, dirigiéndose a la joven con tono severo. «Elena, ¿por qué tardas tanto? Tenemos trabajo que hacer». La joven asintió rápidamente, lanzándole una última mirada a Julián antes de irse con el hombre. «Espera», exclamó Julián, pero era demasiado tarde. Elena y el hombre desaparecieron entre la multitud, llevándose con ellos el anillo y las respuestas que tanto anhelaba. Con el corazón acelerado, Julián prometió no dejar este misterio sin resolver. Había algo en esa joven y en ese anillo que lo llamaba, algo que le decía que debía seguir buscando. Ese encuentro inesperado estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Julián no pudo dormir esa noche. La imagen de Elena, con ese anillo idéntico al de Amelia, se repetía una y otra vez en su mente. ¿Cómo era posible que existiera otro ejemplar de algo que él mismo había diseñado? Y, más importante aún, ¿quién era realmente esa joven? A la mañana siguiente, decidió actuar. Con el poder de sus recursos, rastrear a Elena en el mercado no sería imposible. Encargó a uno de sus asistentes de confianza que investigara quién era ella y cómo podía volver a encontrarla. Mientras tanto, Julián no podía evitar sumergirse en sus recuerdos, regresando al día en que había entregado aquel anillo a Amelia. Había sido un día lluvioso en París. Amelia, siempre elegante y con una sonrisa que iluminaba cualquier lugar, había aceptado el anillo con lágrimas en los ojos. «Eres mi eternidad», le había dicho él mientras lo colocaba en su dedo. Habían jurado que nada los separaría, pero la vida tenía otros planes. Su partida repentina había dejado un vacío imposible de llenar. Por la tarde, recibió una llamada de su asistente. «Señor Santoro, encontramos a la joven. Se llama Elena Vargas».
Vive en un barrio humilde al sur de la ciudad, en una pequeña casa con su abuelo. Julián no perdió tiempo. Ordenó que prepararan su coche, y contra el consejo de su asistente, decidió ir solo. Necesitaba respuestas, y quería obtenerlas directamente de Elena. Cuando llegó al barrio, sintió una mezcla de incomodidad y curiosidad. Las calles eran estrechas, y las casas parecían al borde del colapso. Se estacionó frente a una vivienda pequeña y modesta, con un jardín descuidado. Tocó la puerta, y un hombre mayor, que reconoció como el acompañante de Elena en el mercado, abrió con una expresión de desconfianza. ¿Qué quiere?, preguntó el hombre, cruzando los brazos. Busco a Elena, respondió Julián, tratando de sonar amable pero firme. Es muy importante que hable con ella. El hombre lo miró de arriba abajo, claramente juzgándolo. Finalmente, suspiró y lo dejó pasar. Elena estaba en la sala, sentada frente a una mesa llena de piezas de joyería. Al ver a Julián, su rostro mostró una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Usted otra vez?, dijo, dejando de lado las herramientas con las que trabajaba. Necesito hablar contigo, respondió él, sin rodeos. Ese anillo, necesito saber más sobre tu madre. Elena lo miró con los ojos entrecerrados, claramente molesta por su insistencia. Pero luego algo en su mirada cambió, como si una chispa de curiosidad también la invadiera. Mi madre murió hace 10 años, comenzó a decir. Era una mujer reservada, pero siempre me decía que ese anillo era especial. Que pertenecía a una historia de amor que no terminó bien. ¿Cómo lo consiguió?, preguntó Julián, sintiendo como la ansiedad crecía dentro de él. Elena suspiró, como si la pregunta la transportara a un lugar doloroso. No lo sé exactamente. Mi madre no hablaba mucho de su pasado. Solo decía que el hombre que le dio este anillo era alguien que amaba profundamente, pero que nunca pudieron estar juntos. Julián sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Amelia nunca le había mencionado nada sobre una hija o sobre alguien más en su vida antes de él. Pero las palabras de Elena insinuaban una conexión imposible de ignorar. ¿Y tu padre?, preguntó Julián, con voz temblorosa. Elena negó con la cabeza. Nunca lo conocí. Mi madre siempre evitaba hablar de él. Todo lo que sé es que su historia no tuvo un final feliz. Antes de que Julián pudiera formular otra pregunta, el abuelo de Elena intervino, con una expresión dura en el rostro. ¿Qué es lo que realmente busca, señor? No creo que esté aquí solo por curiosidad. Julián tomó aire profundamente, intentando encontrar las palabras adecuadas. Busco respuestas, dijo finalmente, mirando directamente a Elena. Ese anillo es idéntico a uno que le regalé al amor de mi vida. Si hay alguna posibilidad de que tu madre y yo estemos conectados, necesito saberlo. Elena lo observó en silencio por un momento. Luego, como si algo dentro de ella se rompiera, se levantó de la silla y salió de la habitación, dejando a Julián y al abuelo solos. Está removiendo heridas que no han sanado, dijo el anciano, con tono severo. Pero si de verdad quiere respuestas, tendrá que ganarse su confianza. Con esa advertencia resonando en su mente, Julián supo que este sería solo el comienzo de un camino lleno de revelaciones y quizás, de dolor. Había algo más profundo detrás de ese anillo, algo que iba más allá de simples coincidencias. Y estaba decidido a descubrirlo. Elena no regresó a la sala esa noche, dejando a Julián con una sensación de vacío que no había experimentado desde la muerte de Amelia. Mientras regresaba a su casa, los pensamientos giraban en su cabeza como un torbellino. ¿Qué ocultaba Elena? ¿Por qué parecía tan afectada por sus preguntas? Algo dentro de él le decía que no debía rendirse, que esta conexión iba más allá de lo que podía comprender en ese momento. Al día siguiente, Julián regresó al mercado donde había conocido a Elena, esperando encontrarla nuevamente. Esta vez, no llevaba sus trajes costosos ni su actitud imponente. Vestía ropa más sencilla, buscando parecer menos intimidante. Para su alivio, allí estaba ella, sentada en su pequeño puesto, trabajando con delicadeza en las piezas de joyería. «No te darás por vencido, ¿verdad?», dijo Elena sin levantar la mirada cuando Julián se acercó. «No puedo hacerlo», respondió él con sinceridad. «Algo me dice que este anillo conecta nuestras historias de una forma que ninguno de los dos entiende todavía». Elena suspiró, dejando a un lado las herramientas. «Si te cuento lo poco que sé, ¿prometes dejarme en paz?». Julián asintió, aunque en el fondo sabía que eso sería imposible. «Mi madre siempre me hablaba de un hombre», comenzó Elena, con la voz teñida de nostalgia. Decía que lo había amado profundamente, pero que su relación estaba destinada al fracaso porque pertenecían a mundos diferentes. Nunca mencionó su nombre,
pero sí decía que el anillo era una prueba de ese amor. Cuando yo era niña, me prometí a mí misma que algún día descubriría quién era él. Julián sintió un nudo en la garganta. Cada palabra de Elena resonaba en lo más profundo de su ser. ¿Podría ser posible que Amelia hubiera tenido otra vida antes de conocerlo? La idea era devastadora, pero las coincidencias eran demasiadas para ignorarlas. ¿Nunca encontraste pistas sobre él?, preguntó con cautela. No muchas, admitió Elena. Mi madre quemó la mayoría de sus cartas y fotos antes de morir. Pero hay una cosa que guardé. Elena sacó de su bolso una pequeña caja de madera. Al abrirla, Julián contuvo el aliento. Dentro había una vieja fotografía en blanco y negro, un poco desgastada por el tiempo. En ella, una mujer joven sonreía al lado de un hombre cuyo rostro estaba parcialmente oculto por la sombra de un árbol. Pero la mujer era Amelia. No había duda alguna. Julián tomó la foto con manos temblorosas, incapaz de apartar los ojos de la imagen. «Es ella», murmuró, apenas audible. «Es Amelia». Elena lo miró con los ojos llenos de sorpresa y confusión. «¿La conocías?». Julián asintió, sintiendo como su corazón se partía en 1000 pedazos. «Ella fue mi esposa». Elena retrocedió, como si las palabras de Julián la hubieran golpeado físicamente. «Eso no puede ser», susurró. «Mi madre nunca se casó. Siempre me decía que el hombre que amaba la había abandonado». Las palabras de Elena fueron como un cuchillo en el pecho de Julián. Amelia nunca había mencionado un pasado antes de él. Siempre le había hecho creer que él era su único amor. ¿Había vivido toda su vida sin conocer la verdad sobre la mujer que tanto amaba? Antes de que pudiera decir algo más, un hombre desconocido apareció en el puesto, interrumpiendo la conversación. Era joven, con una mirada aguda y una sonrisa que parecía fuera de lugar. «Elena, ¿todo está bien?», preguntó, posando una mano en el hombro de la joven de manera posesiva. «Sí, estoy bien, Matías», respondió ella rápidamente, aunque su tono sugería lo contrario. Matías dirigió una mirada a Julián, claramente evaluándolo. «¿Quién es él?». «Un cliente», dijo Elena con frialdad, evitando el contacto visual con Julián. El mensaje era claro, la conversación había terminado por ahora. Julián, aunque frustrado, entendió que debía dar un paso atrás. Pero mientras se alejaba, algo en la actitud de Matías le pareció extraño, casi amenazante. Esa noche, Julián reflexionó sobre lo ocurrido. Sabía que Amelia había llevado secretos a la tumba, pero nunca imaginó que estos lo perseguirían tanto tiempo después. ¿Quién era realmente Matías? ¿Qué papel jugaba en la vida de Elena? Y, más importante aún, ¿estaba preparado para descubrir toda la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera? El anillo, la foto, las palabras de Elena, cada pieza lo acercaba más a un pasado que no estaba seguro de querer desenterrar. Pero no podía detenerse. Algo en su interior le decía que la historia no estaba completa, que aún había mucho por descubrir. Y ahora, más que nunca, estaba decidido a encontrar las respuestas. Los días siguientes fueron un torbellino de incertidumbre para Julián. No podía apartar de su mente la foto de Amelia junto al hombre desconocido. Su esposa siempre había sido una persona reservada, pero nunca pensó que podría haberle ocultado algo tan importante. Ahora, con la aparición de Elena y ese anillo, las preguntas parecían multiplicarse. Decidió que no podía dejar que esto quedara en el aire. A través de su asistente, investigó más sobre Elena y su entorno. Descubrió que Matías no era simplemente alguien cercano, era su pareja, aparentemente, controlaba muchos aspectos de su vida. Esa información encendió una alarma en Julián. Había algo en la manera en que Matías actuaba que no encajaba. Una tarde, Julián regresó al mercado, esta vez decidido a enfrentarse directamente a Elena. Para su sorpresa, no la encontró en su puesto habitual. Uno de los vendedores vecinos le dijo que no la había visto desde la mañana. Preocupado, Julián decidió esperar. Horas después, la vio aparecer, cargando una bolsa pesada y con una expresión de cansancio. «Elena», llamó, acercándose rápidamente. Ella se detuvo, claramente sorprendida, pero no del todo molesta. «Señor Santoro, pensé que ya había tenido suficientes respuestas. Lo que he descubierto solo ha generado más preguntas», dijo él con sinceridad. «Por favor, déjame ayudarte. Siento que hay algo en todo esto que no estás viendo». Elena lo miró con escepticismo. «¿Por qué te importa tanto? Apenas me conoces». Julián bajó la mirada, intentando encontrar las palabras adecuadas. «Porque creo que Amelia, mi esposa, tu madre,
si es que estamos en lo correcto, merecía que alguien entendiera su historia completa. Si esto nos conecta, entonces no puedo darme la espalda. Las palabras de Julián parecieron calar hondo en Elena. Por primera vez, su expresión mostró una mezcla de vulnerabilidad y curiosidad. Está bien, dijo finalmente. Podemos hablar, pero no aquí. Se encontraron en un café cercano, lejos del bullicio del mercado. Allí, Elena habló más abiertamente sobre su madre. Contó cómo había sido una mujer amorosa pero marcada por un profundo dolor que nunca compartió del todo. Siempre supe que mi madre llevaba un secreto, confesó Elena. Había noches en las que la escuchaba llorar, susurrando nombres que no reconocía. Pero cada vez que le preguntaba, cambiaba de tema. Julián escuchó en silencio, sintiendo una mezcla de tristeza y frustración. Amelia había sido un enigma para él incluso en vida, y ahora parecía que su historia era aún más compleja de lo que había imaginado. Elena, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Dijo con cautela. Claro. ¿Alguna vez pensaste en buscar a tu padre? Elena se tensó visiblemente. Lo intenté una vez, respondió después de un largo silencio. Encontré una carta escondida entre las cosas de mi madre, pero estaba incompleta. Solo mencionaba un nombre, Julián. Julián sintió como si el aire se escapara de sus pulmones. ¿Estás segura? Preguntó, con el corazón latiendo desbocado. Elena asintió, mirando su rostro con intensidad. Ahora entiendo por qué reaccionaste así al ver el anillo. Pero si realmente crees que mi madre y tú compartieron algo en el pasado, ¿por qué nunca me mencionó? La pregunta quedó suspendida en el aire. Julián no tenía una respuesta. Si Amelia había sabido de la existencia de Elena, ¿por qué lo habría mantenido en secreto? Antes de que pudiera responder, Matías apareció en el café, con una expresión que mezclaba enojo y desconfianza. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó, mirando fijamente a Julián. Estamos hablando, Matías, respondió Elena, intentando calmarlo. No me gusta que hables con extraños, replicó él, ignorándola y dirigiéndose directamente a Julián. Creo que es hora de que te alejes. Julián no se dejó intimidar. No soy un extraño. Y creo que Elena tiene derecho a conocer la verdad sobre su madre y su pasado. ¿La verdad? Se burló Matías. ¿Y quién te crees para decidir eso? Elena interrumpió, con la voz temblorosa pero firme. Matías, basta. Quiero saber más. Julián merece la oportunidad de explicarse. La tensión en la mesa era palpable. Matías apretó los puños, claramente molesto, pero finalmente dio un paso atrás. Haz lo que quieras, pero no confío en él, espetó antes de salir del café, dejando a Elena y Julián solos. Elena se llevó las manos a la cabeza, como si estuviera procesando demasiada información al mismo tiempo. Esto está fuera de control, dijo, más para sí misma que para Julián. Lo sé, respondió él con suavidad. Pero hay algo aquí que ambos necesitamos entender. Y no me detendré hasta descubrirlo. Mientras las palabras resonaban en el aire, ambos sabían que habían cruzado un umbral. El camino hacia la verdad sería complicado, pero era un viaje que debían emprender juntos. Sin embargo, ninguno de los dos estaba preparado para los secretos que estaban a punto de desenterrar. Esa noche, Elena no pudo dormir. Las palabras de Julián resonaban en su mente como un eco persistente. Si lo que él decía era cierto, su vida entera podría haber sido construida sobre una verdad incompleta. Sentada en su cama, sostuvo el anillo de su madre, girándolo entre sus dedos como si el objeto pudiera darle las respuestas que necesitaba. Por otro lado, Julián se sumergió en sus propios recuerdos, repasando cada momento que había compartido con Amelia. ¿Cómo era posible que nunca hubiera mencionado a una hija? ¿Acaso había vivido una doble vida? Una mezcla de tristeza, ira y confusión lo consumía, pero una cosa era segura, no descansaría hasta descubrir la verdad. Al día siguiente, Julián visitó nuevamente a Elena, esta vez en su casa. El abuelo de la joven lo recibió con el mismo aire desconfiado de antes, pero permitió que entrara tras un intercambio tenso. Elena lo estaba esperando en la pequeña sala, con una caja de madera sobre la mesa. Pensé que esto podría ayudarte, dijo ella, señalando la caja. Son las pocas cosas que mi madre dejó antes de morir. No sé si encontrarás algo útil, pero es lo único que tengo. Julián abrió la caja con cuidado. Dentro encontró una colección de pequeños objetos, un pañuelo bordado, una medalla antigua y una serie de cartas atadas con una cinta descolorida. Sus manos temblaron al desatar la cinta y abrir la primera carta. El papel estaba amarillento por el tiempo, pero las palabras eran legibles. El corazón de Julián se aceleró cuando reconoció la caligrafía de Amelia.
La carta estaba dirigida a alguien llamado Rafael. ¿Rafael?, murmuró, leyendo el nombre en voz alta. Elena asintió. Era el nombre que mi madre solía mencionar en sus noches más tristes. Nunca supe quién era realmente. Julián continuó leyendo, absorbiendo cada palabra como si fuera una pieza vital del rompecabezas. Amelia hablaba de un amor apasionado, de una conexión que los unía más allá de las circunstancias. Pero también mencionaba el dolor de una separación obligada y el nacimiento de una hija que nunca llegó a conocer a su padre. Esto no tiene sentido, dijo Julián, cerrando la carta. Amelia nunca mencionó a Rafael ni a una hija. Siempre me hizo creer que su vida comenzó conmigo. Elena, visiblemente afectada, tomó una de las cartas. Tal vez ella trató de protegerte de su pasado, igual que trató de protegerme a mí. Antes de que pudieran seguir hablando, un golpe fuerte en la puerta los interrumpió. Matías entró, su rostro rojo de ira. ¿Otra vez tú?, gritó, señalando a Julián. Te dije que te mantuvieras alejado. Matías, basta, respondió Elena, poniéndose de pie. Tengo derecho a saber la verdad. Matías no parecía dispuesto a retroceder. No necesitas nada de él, Elena. Todo lo que hace es confundirte. Julián se levantó, enfrentándose directamente a Matías. Ella merece conocer la verdad sobre su madre, incluso si tú no quieres que lo haga, ¿por qué te importa tanto que no investigue su pasado? La pregunta hizo que Matías se quedara en silencio por un momento, pero su expresión se endureció rápidamente. Eso no es asunto tuyo. Si lo es, replicó Julián, acercándose un paso más. Porque creo que sabes más de lo que estás diciendo. Elena miró a Matías, sus ojos llenos de duda. ¿Qué está pasando, Matías? ¿Qué no me has contado? El silencio de Matías fue más elocuente que cualquier palabra. Finalmente, apretó los dientes y dijo: Solo estoy intentando protegerte, Elena. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado. Pero para Elena, esas palabras no eran suficientes. No, Matías. Quiero la verdad, toda la verdad, y si no puedes apoyarme en eso, entonces tal vez no deberías estar aquí. Matías lanzó una última mirada furiosa a Julián antes de salir de la casa, cerrando la puerta con un golpe. Elena, claramente afectada, volvió a sentarse. Lo siento por eso, dijo, mirando a Julián. Matías siempre ha sido controlador. No tienes que disculparte, respondió Julián, suavizando su tono. Lo importante es que ahora estamos más cerca de entender qué ocurrió realmente. Con las cartas en sus manos, ambos sabían que habían tocado apenas la superficie de una historia mucho más profunda. Julián propuso contratar a un investigador privado para buscar pistas sobre Rafael y su conexión con Amelia. Aunque Elena dudó al principio, finalmente aceptó. Si esto significa descubrir quién era mi madre realmente, lo haré, dijo, con determinación en su voz. Mientras se despedían, Julián no pudo evitar sentir que estaban a punto de destapar un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. Lo que no sabía era que el pasado tenía más sorpresas de las que podía imaginar, y no todas serían fáciles de enfrentar. En los días siguientes, Julián trabajó incansablemente con el investigador privado que había contratado para desentrañar el misterio de Rafael y su conexión con Amelia. Cada pista descubierta parecía abrir nuevas preguntas. Mientras tanto, Elena se debatía entre el deseo de conocer la verdad y el miedo de lo que esa verdad podría significar para ella y su visión de su madre. Una tarde, el investigador llegó con novedades. Había encontrado registros de un hombre llamado Rafael Vargas, quien había vivido en un pequeño pueblo costero durante los años que coincidían con la época en que Amelia habría conocido a alguien antes de Julián. Las notas revelaban que Rafael había sido un hombre humilde, trabajador, pero con una historia marcada por tragedias personales. Julián no perdió tiempo y decidió viajar al pueblo acompañado de Elena. Ella estaba nerviosa, pero la curiosidad superaba cualquier duda que pudiera tener. Al llegar, el aire salado del mar y el sonido de las olas les recordaron a ambos lo efímera que podía ser la vida, pero también lo poderosa que era la conexión entre las personas. El pueblo era pequeño y acogedor, con casas pintadas en tonos pastel y calles de tierra que parecían congeladas en el tiempo. Al preguntar por Rafael, un anciano les indicó una dirección hacia las afueras, donde había una pequeña casa rodeada de árboles. Cuando llegaron, un hombre de mediana edad les abrió la puerta. Su rostro era una mezcla de sorpresa y confusión al verlos. ¿En qué puedo ayudarlos?, preguntó con voz cautelosa. Julián dio un paso al frente. Buscamos a Rafael Vargas. Tenemos razones para creer que conocía a alguien muy importante para ambos. El hombre los observó en silencio durante unos segundos antes de asentir lentamente.
Rafael era mi padre. Murió hace algunos años, pero si quieren hablar sobre él, entren. El hombre, que se presentó como Héctor, los condujo a una pequeña sala decorada con fotografías en blanco y negro y muebles antiguos. Julián y Elena no tardaron en notar una foto en particular, Rafael posando junto a una mujer que, sin lugar a dudas, era Amelia. Elena contuvo el aliento al verla, mientras Julián sentía como un torbellino de emociones lo invadía. Mi padre siempre hablaba de Amelia, dijo Héctor, con una sonrisa nostálgica. Decía que ella era el amor de su vida, pero que las circunstancias los separaron. Nunca entró en detalles, pero estaba claro que él nunca la olvidó. ¿Sabes si tuvieron una hija?, preguntó Elena con voz temblorosa. Héctor pareció sorprendido por la pregunta. No lo sé con certeza, pero siempre pensé que había algo que mi padre no me contaba. Decía que Amelia dejó algo de ella con él, pero nunca supe qué era. Elena y Julián intercambiaron una mirada cargada de significado. Héctor se levantó y buscó una caja en una de las estanterías. Tal vez esto los ayude. Es todo lo que mi padre guardó de Amelia. Dentro de la caja encontraron cartas, fotografías y un colgante de oro con una inscripción que decía, por siempre juntos. Cada objeto parecía confirmar que Rafael y Amelia compartieron una historia de amor intensa y trágica. Una de las cartas atrajo particularmente la atención de Julián. Era la última que Amelia le había escrito a Rafael antes de desaparecer de su vida. En ella, Amelia confesaba su amor eterno, pero explicaba que no podían estar juntos porque estaba embarazada y había decidido mudarse a otra ciudad para proteger a su hija. Elena rompió en llanto al leer esas palabras. «Entonces, ¿es cierto? ¿Mi madre me ocultó esto toda mi vida?», preguntó, con la voz quebrada. Quizás pensó que estaba haciendo lo correcto, dijo Julián, tratando de consolarla. Tal vez no quería que crecieras con el peso de una historia que ella misma no pudo manejar. Aunque las respuestas comenzaban a surgir, las emociones eran abrumadoras. Julián sentía un conflicto interno. Por un lado, había amado a Amelia con todo su ser, pero ahora descubría que nunca la había conocido por completo. Para Elena, la revelación era un golpe a su identidad, pero también una puerta hacia la posibilidad de comprender mejor a su madre y su historia. Antes de despedirse, Héctor les entregó una última carta que su padre nunca había enviado. En ella, Rafael expresaba su deseo de reencontrarse con Amelia algún día y conocer a la hija que nunca tuvo la oportunidad de abrazar. Mientras regresaban al coche, Julián y Elena se sentían sobrecogidos por el peso de lo que habían descubierto. La historia de amor entre Rafael y Amelia era un recordatorio de las decisiones imposibles que las personas enfrentan en la vida, pero también de la fuerza de los lazos que trascienden el tiempo y la distancia. No sé si alguna vez podré entender por qué mi madre hizo lo que hizo, dijo Elena, mirando el colgante en sus manos. Quizás no se trata de entender, sino de aceptar que el amor tiene muchas formas, respondió Julián. Y que, de alguna manera, todos estamos aquí porque alguien tomó decisiones difíciles por amor. Elena asintió lentamente, sintiendo que, aunque el camino hacia la verdad había sido doloroso, también la había acercado a un capítulo de su vida que necesitaba descubrir. Pero ambos sabían que aún quedaban más preguntas por responder y que las revelaciones que estaban por venir podrían cambiarlo todo una vez más. Elena pasó días sumida en sus pensamientos, leyendo y releyendo las cartas de su madre a Rafael. Cada palabra parecía revelarle una faceta diferente de la mujer que la había criado. Amelia no era solo la madre amorosa que recordaba, sino también una mujer marcada por el sacrificio y las decisiones dolorosas. Por primera vez, Elena sentía que entendía el peso que su madre había cargado en silencio. Julián, por su parte, no podía ignorar la montaña de emociones que lo invadía. La revelación de que Amelia había amado profundamente a otro hombre antes de él lo llenaba de confusión. Durante años, había creído que su amor con Amelia era único e irrepetible, pero ahora veía que ella había vivido una vida completa antes de que sus caminos se cruzaran. Una tarde, mientras estaban en la casa de Elena, revisando nuevamente los objetos de la caja que Héctor les había entregado, encontraron algo que les llamó la atención, una carta sin abrir, dirigida a Elena. La carta estaba escrita por Amelia y parecía haber sido destinada para ser entregada algún día, aunque nunca lo fue. Con las manos temblorosas, Elena abrió el sobre y comenzó a leer en voz alta. Asterisco, mi querida Elena. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo para explicártelo en persona. Hay cosas que nunca pude decirte, por miedo o tal vez porque no sabía cómo hacerlo. Pero ahora que ya no estoy, creo que mereces saber la verdad. Antes de conocerte, amé a un hombre llamado Rafael. Fue un amor hermoso y profundo, pero la vida nos separó de una manera que nunca imaginé. Cuando descubrí que estaba esperando a mi hija, a ti, supe que debía protegerte. Quería darte una vida mejor, lejos del dolor que nos rodeaba a ambos. Rafael nunca supo de ti, y esa decisión fue solo mía.
Años después, conocí a Julián. Él fue mi refugio, mi esperanza, y aunque mi corazón aún guardaba cicatrices, me enseñó que el amor podía tomar muchas formas. Nunca le hablé de Rafael ni de ti porque temía que me juzgara o que eso complicara lo que teníamos. Pero tú, Elena, siempre has sido mi mayor amor y mi mayor sacrificio. Espero que algún día puedas entender las decisiones que tomé. Siempre soñé con que encontraras tu camino y supieras que cada cosa que hice fue por ti. Con amor eterno. Tu madre, Amelia, asterisco. Elena dejó caer la carta sobre la mesa, las lágrimas rodando por su rostro. Julián, igualmente conmovido, permaneció en silencio, dejando que ella procesara lo que acababa de leer. Siempre supe que mi madre tenía secretos, pero jamás imaginé que fueran así de grandes, murmuró Elena. Ella cargó con todo esto sola, toda su vida. Ella tomó decisiones que creyó que eran las mejores para ti, dijo Julián con voz suave. Y aunque nunca supe sobre Rafael ni sobre ti, ahora entiendo por qué siempre sentí que había algo en ella que no podía alcanzar del todo. Elena sintió, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Aunque las palabras de su madre aclaraban muchas cosas, también confirmaban que Amelia había llevado consigo un peso emocional inmenso. Quiero ir al lugar donde todo comenzó, dijo de repente Elena, con determinación en la voz. ¿A qué te refieres?, preguntó Julián. Mi madre conoció a Rafael en aquel pueblo costero. Si quiero cerrar este capítulo de mi vida, necesito entender por completo su historia. Aunque Julián dudó al principio, finalmente accedió a acompañarla. Sentía que también necesitaba respuestas, no solo por Amelia, sino por su propia paz mental. Cuando regresaron al pueblo, visitaron la iglesia local, donde Héctor había mencionado que Rafael y Amelia solían encontrarse. Al entrar, Elena sintió una conexión inmediata con el lugar. Las paredes blancas, los vitrales coloridos y el eco de sus pasos parecían susurrarle historias de un pasado que nunca conoció. Un sacerdote anciano lo recibió y, al mencionar los nombres de Rafael y Amelia, su rostro se iluminó con reconocimiento. Ah, sí. Rafael y Amelia. Ellos solían venir aquí con frecuencia. Era evidente que se amaban, aunque también se notaba que llevaban un peso en sus corazones. El sacerdote les mostró un banco al fondo de la iglesia, donde, según él, la pareja solía sentarse. Al mirar el lugar, Elena sintió una oleada de emociones. Imaginó a su madre, joven y enamorada, luchando contra las dificultades que la vida le había impuesto. Nunca entendí por qué Amelia se fue tan de repente, continuó el sacerdote. Rafael quedó devastado. Siempre pensó que ella volvería algún día. Elena miró a Julián, quien estaba claramente afectado por las palabras del sacerdote. Ambos sabían que Amelia había dejado cicatrices profundas en todas las personas que la amaron, incluso en sí misma. Antes de marcharse, el sacerdote les entregó un pequeño relicario que Rafael había dejado en la iglesia antes de morir. Dentro había una foto de Amelia y una nota que decía, «Siempre serás mi luz en la oscuridad». Elena sostuvo el relicario con fuerza, sintiendo que finalmente estaba cerrando un capítulo de su vida. Aunque el camino hacia la verdad había sido doloroso, también le había dado una nueva perspectiva sobre el amor, el sacrificio y el legado de su madre. Sin embargo, ambos sabían que este descubrimiento era solo el comienzo de un viaje emocional más profundo, uno que los cambiaría para siempre. Elena y Julián regresaron a la ciudad con el relicario en manos temblorosas. Las palabras de Rafael, grabadas en aquel pequeño objeto, resonaban como un eco en sus corazones. Ambos sabían que, aunque el misterio parecía haberse resuelto en gran parte, las emociones que lo rodeaban apenas comenzaban a asimilarse. Elena decidió guardar el relicario junto al anillo de su madre. Esos dos objetos, aparentemente simples, ahora simbolizaban un amor que trascendía las barreras del tiempo, el sacrificio y la distancia. Sin embargo, la joven no podía ignorar las miradas furtivas de Matías, quien seguía mostrando desconfianza hacia Julián y un comportamiento cada vez más posesivo. Una noche, mientras revisaba nuevamente las cartas de su madre, Elena encontró algo que antes había pasado por alto. Era una anotación en la parte posterior de una de las cartas, escrita con la misma letra de Amelia. La nota decía, «No todos entenderán mis decisiones, pero espero que quien descubra esta verdad vea el amor que me impulsó a tomarlas». Elena sintió un peso en el pecho. No podía dejar de pensar en las palabras de su madre, pero también en las acciones de Matías, quien parecía estar más preocupado por mantener el control que por su bienestar. Esa noche, decidió hablar con Julián. «Hay algo en Matías que no me está gustando», confesó mientras compartían un café en la sala. «Siempre ha sido protector, pero desde que empezamos a descubrir la verdad, se ha vuelto sofocante». Julián la miró con preocupación. «¿Crees que está ocultando algo?» «No lo sé, pero cada vez que hablo de mi madre o de estas cartas, parece molesto, como si quisiera evitar que siguiera investigando». Julián asintió,
considerando las palabras de Elena. Algo en Matías no le había parecido correcto desde el principio, y su instinto le decía que había más en juego de lo que parecía. Decidieron no confrontarlo de inmediato, sino observarlo más de cerca. Durante los días siguientes, Julián utilizó discretamente a su investigador privado para indagar sobre Matías. Lo que descubrieron fue sorprendente: Matías tenía antecedentes de manipulación y estafas, siempre relacionadas con personas vulnerables a las que lograba controlar emocionalmente. Cuando Elena escuchó la noticia, se sintió traicionada. ¿Cómo no lo vi antes?, se preguntó, llevándose las manos a la cabeza. Confié en él. Pensé que era alguien que me apoyaba incondicionalmente. Es difícil ver las verdaderas intenciones de alguien cuando estás tan cerca de ellos, respondió Julián con suavidad. Pero ahora sabes la verdad, y eso te da el poder de decidir qué hacer. Elena no estaba dispuesta a permitir que Matías siguiera manipulándola. Decidió enfrentarlo esa misma noche, armada con las cartas de su madre y la determinación de tomar el control de su vida. Cuando llegó a casa, encontró a Matías sentado en la sala, revisando algunos papeles. Tenemos que hablar, dijo ella, entrando con paso firme. Matías la miró con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. ¿Sobre qué? Elena sostuvo las cartas frente a él. Sobre esto. Sobre mi madre, sobre mi pasado y sobre cómo has intentado evitar que descubra la verdad. La sonrisa de Matías desapareció de inmediato. No entiendo de qué estás hablando. No mientas, Matías, replicó Elena, su voz firme. Sé quién eres. Sé lo que has hecho en el pasado, y no voy a dejar que sigas controlándome. Matías se levantó, su expresión oscurecida por la ira. ¿Eso es lo que piensas? ¿Qué estoy tratando de controlarte? Elena, todo lo que he hecho ha sido para protegerte. ¿No ves que este hombre, Julián, está llenándote de ideas falsas? Julián no tiene nada que ver con esto, respondió ella, su voz temblando de indignación. Todo lo que quiero es conocer la verdad sobre mi madre, y tú has hecho todo lo posible para impedirlo. ¿Por qué? Matías permaneció en silencio por un momento, como si estuviera decidiendo qué decir. Finalmente, suspiró y se dejó caer en el sofá. Porque temía perderte, Elena. Temía que, al descubrir todo esto, te dieras cuenta de que no necesitas a alguien como yo en tu vida. Esa decisión no es tuya, Matías, respondió ella con firmeza. Siempre he tenido derecho a conocer la verdad, y tu inseguridad no te daba el derecho de ocultármela. Elena sabía que su relación con Matías había llegado a un punto de no retorno. Aunque una parte de ella todavía sentía afecto por él, entendía que sus intenciones nunca habían sido puras. Creo que necesitas irte, dijo finalmente, con la voz quebrada pero segura. Matías intentó protestar, pero la determinación en los ojos de Elena lo convenció de que no había nada más que pudiera decir. Recogió sus cosas en silencio y salió de la casa, dejando a Elena sola, pero más libre de lo que se había sentido en mucho tiempo. Esa noche, mientras miraba el anillo y el relicario bajo la luz de la luna, Elena sintió una mezcla de dolor y esperanza. Había perdido a alguien que creía importante, pero también había ganado algo invaluable, la verdad sobre su madre, y con ello, una nueva fuerza para enfrentar el futuro. Sin embargo, en su interior, sabía que aún no había terminado. Había un último misterio que debía resolver. ¿Qué más quedaba por descubrir sobre el pasado de Amelia y cómo esa historia seguiría moldeando su propio destino? Elena despertó con una extraña mezcla de emociones. Había sido una noche difícil, pero también liberadora. La partida de Matías dejó un vacío, aunque también abrió espacio para algo más importante, la verdad y la reconstrucción de su propia vida. Julián la visitó temprano esa mañana, preocupado pero aliviado de saber que Matías ya no estaba en la ecuación. Elena le contó todo lo sucedido, mientras él escuchaba con atención y sin interrumpirla. «Hiciste lo correcto, Elena», dijo Julián cuando ella terminó. «A veces es necesario cerrar ciertas puertas para poder avanzar». Elena asintió, aunque una parte de ella todavía sentía el peso de la decisión. «Ahora tengo claro que todo esto no se trata solo de entender a mi madre», dijo con determinación. «Se trata de entender quién soy y qué quiero para mi vida». Julián sonrió, admirando la fortaleza que veía crecer en ella. «Entonces, creo que es hora de dar el siguiente paso», dijo él, sacando una carpeta que había llevado consigo. «¿Qué es eso?», preguntó Elena, intrigada. «Más información sobre Rafael», respondió Julián. «El investigador encontró registros adicionales, y creo que deberías verlos». Elena tomó la carpeta y comenzó a revisar los documentos. Había certificados de nacimiento, registros laborales e incluso una carta escrita por Rafael poco antes de morir. En la carta, Rafael hablaba de su amor por Amelia y del profundo deseo de haber conocido a su hija.
Él sabía que existía, murmuró Elena, conmovida. Nunca dejó de pensar en ella, en mí. Parece que siempre guardó la esperanza de que algún día pudieras encontrarlo, dijo Julián. Elena se quedó en silencio por un momento, absorbiendo la magnitud de lo que estaba leyendo. Finalmente, levantó la mirada, decidida. Quiero conocer a las personas que estuvieron cerca de él, dijo. Si no puedo conocerlo a él, al menos quiero saber cómo era, que lo hacía especial. Julián asintió, apoyándola en su decisión. Juntos, emprendieron un viaje hacia otro pueblo donde Rafael había pasado sus últimos años. Allí, hablaron con vecinos y antiguos compañeros de trabajo. Cada historia que escuchaban les revelaba un hombre bondadoso y generoso, alguien que siempre buscaba ayudar a los demás a pesar de las adversidades que enfrentaba. Rafael siempre hablaba de Amelia, les dijo una mujer mayor que había sido amiga cercana de él. Decía que ella era el amor de su vida y que, aunque nunca volvió a verla, su recuerdo lo acompañó hasta el último día. Elena sintió una mezcla de orgullo y tristeza al escuchar esas palabras. Aunque Rafael nunca había estado físicamente en su vida, parecía que siempre había llevado su existencia en el corazón. Uno de los vecinos les mostró un pequeño taller donde Rafael solía trabajar creando muebles artesanales. Al entrar, Elena sintió una conexión inmediata con el lugar. En una de las paredes, encontró un dibujo antiguo que parecía haber sido hecho a mano. Era un bosquejo de una mujer con un niño en brazos, ambos rodeados por una aura de luz. Él siempre decía que eso era lo que imaginaba, explicó el vecino. Amelia cuidando de su hija, feliz y en paz. Las lágrimas llenaron los ojos de Elena mientras observaba el dibujo. Por primera vez, sintió que estaba conociendo a su padre a través de las historias y recuerdos de las personas que lo habían amado. Es hermoso pensar que, aunque nunca nos conocimos, de alguna manera siempre estuvimos conectados, dijo con la voz quebrada. Julián, que había permanecido en silencio, colocó una mano en su hombro. Tu padre y tu madre hicieron lo mejor que pudieron con las circunstancias que enfrentaron. Y ahora tú tienes la oportunidad de tomar lo mejor de ambos para construir tu propio camino. Elena sintió, sintiendo una fuerza renovada dentro de ella. Decidió llevarse el dibujo como un recuerdo tangible del amor de Rafael y su conexión con Amelia. Sabía que, aunque la historia de sus padres había estado marcada por el sacrificio y el dolor, también era un testimonio del poder del amor y la esperanza. Antes de partir, los vecinos les entregaron un pequeño baúl que Rafael había dejado antes de morir, diciendo que algún día podría ser reclamado por alguien importante. Dentro, Elena encontró un cuaderno lleno de reflexiones y sueños que Rafael había escrito para la hija que nunca conoció. Esto es más de lo que jamás imaginé tener, dijo Elena, abrazando el cuaderno con fuerza. Mientras salían del pueblo, Elena sentía que cada paso la acercaba no solo a la verdad, sino también a una nueva versión de sí misma. Julián, a su lado, comprendió que este viaje también había sido transformador para él. Aunque había perdido a Amelia, había encontrado en Elena una conexión inesperada, una forma de sanar las heridas de su propia pérdida. Ambos sabían que aún quedaban desafíos por delante, pero por primera vez en mucho tiempo, sentían que el peso del pasado estaba empezando a aliviarse, permitiéndoles mirar hacia el futuro con esperanza. De regreso a la ciudad, Elena no podía dejar de leer el cuaderno que había encontrado en el baúl de Rafael. Las páginas estaban llenas de notas, dibujos y reflexiones que revelaban un hombre profundamente sensible, alguien que vivía con un corazón lleno de amor a pesar de las pérdidas que había sufrido. Entre las entradas, encontró un pasaje que resonó profundamente en ella. Mi mayor sueño es que, algún día, mi hija pueda saber cuánto la amé, incluso antes de conocerla. Amelia y yo no pudimos estar juntos, pero en mi corazón siempre habrá un espacio para ambas. A veces me pregunto si el destino nos permitirá cruzar caminos algún día, aunque sea en los recuerdos. Las palabras eran como un bálsamo para el alma de Elena, pero también un recordatorio de la responsabilidad que sentía de honrar el legado de sus padres. Decidió que era momento de compartir esta parte de su vida con su abuelo, quien había estado al margen de todo el proceso. Esa noche, en la pequeña sala de su casa, Elena se sentó frente al anciano y le mostró el cuaderno y las cartas de su madre. Al principio, su abuelo parecía reacio a hablar, pero poco a poco comenzó a abrirse. Siempre supe que tu madre guardaba secretos, admitió él, con la mirada fija en las páginas. Era una mujer fuerte, pero también estaba llena de miedo. Temía que el pasado la alcanzara y te arrebatara todo lo que había construido para ti. ¿Por qué nunca me habló de esto?, preguntó Elena, su voz cargada de emoción. Porque pensaba que era lo mejor para ti, respondió su abuelo, con un suspiro profundo. Amelia era una mujer marcada por sus decisiones. Sabía que había tomado caminos difíciles, pero lo hizo por amor. Elena sintió una mezcla de frustración y comprensión. Aunque deseaba haber conocido esta parte de la historia antes, también entendía las razones detrás de las decisiones de su madre.
Ya no puedo cambiar lo que pasó, dijo Elena, con determinación en su voz. Pero sí puedo decidir cómo quiero vivir mi vida a partir de ahora. Su abuelo asintió, orgulloso de la fortaleza que veía en su nieta. Al día siguiente, Elena tomó una decisión importante: quería compartir la historia de sus padres con Julián, no solo como un gesto de confianza, sino también como una forma de cerrar el ciclo. Se encontraron en un parque cercano, donde el aire fresco y los árboles les ofrecían un espacio tranquilo para hablar. Elena le entregó el cuaderno de Rafael, permitiéndole leer las páginas que más la habían conmovido. Julián, al leerlas, sintió una conexión profunda con el hombre que había amado a Amelia antes que él. Aunque sus vidas habían tomado caminos diferentes, ambos habían compartido un amor sincero por la misma mujer. Rafael era un hombre extraordinario, dijo Julián, cerrando el cuaderno con cuidado. Y, aunque nunca lo conocí, siento que lo entiendo. Él y yo solo queríamos lo mismo: ver a Amelia feliz. Elena lo miró, conmovida por su honestidad. Creo que ella también te amó profundamente, dijo. Aunque haya llevado consigo secretos, estoy segura de que eras una parte importante de su felicidad. Julián asintió, agradecido por las palabras de Elena. Aunque el dolor de la pérdida de Amelia seguía siendo una herida abierta, ahora sentía que había encontrado algo nuevo, una conexión inesperada con Elena, quien representaba una continuación del amor que una vez compartió con Amelia. Ambos pasaron horas hablando, compartiendo recuerdos y reflexiones. Para Julián, el proceso de acompañar a Elena en su viaje no solo había sido una forma de honrar a Amelia, sino también una oportunidad para sanar y encontrar un propósito renovado. Antes de despedirse, Julián tomó la mano de Elena y le dijo: Amelia habría estado muy orgullosa de ti. Tiene su fuerza, su determinación y su corazón. Elena sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Gracias, Julián. No habría podido hacer esto sin tu apoyo. Mientras caminaban por el parque, ambos sabían que, aunque la historia de Amelia y Rafael había llegado a su fin, la de Elena y Julián apenas comenzaba. Habían construido un puente entre generaciones, uniendo los fragmentos de un pasado lleno de amor, sacrificio y esperanza para construir un futuro lleno de posibilidades. Sin embargo, Elena aún sentía que faltaba algo. Había cerrado muchas puertas, pero una parte de ella quería compartir esta historia con más personas, para que el amor de sus padres no se perdiera en el tiempo. Decidió que su próximo paso sería encontrar una manera de preservar ese legado, asegurándose de que las lecciones aprendidas y las emociones vividas pudieran inspirar a otros. El camino hacia la verdad la había transformado, y ahora estaba lista para enfrentar lo que el futuro le deparara. Elena dedicó las semanas siguientes a organizar todo lo que había descubierto. Las cartas de Amelia, el cuaderno de Rafael, el relicario, el anillo, cada objeto contaba una parte de una historia más grande, una que necesitaba ser contada. Aunque al principio había sido un proceso personal, ahora sentía que esta historia podía significar algo más, no solo para ella, sino para aquellos que buscaban entender el poder del amor y el sacrificio. Una tarde, mientras revisaba los documentos junto a Julián, una idea surgió en su mente. ¿Y si escribo un libro?, preguntó de repente, mirando a Julián con entusiasmo. Él levantó la vista, sorprendido, pero inmediatamente sonrió. Es una idea maravillosa, Elena. Tu historia, la de tus padres, tiene tantas lecciones sobre el amor, el sacrificio y la búsqueda de la verdad. Podría inspirar a muchas personas. Elena sintió un calor reconfortante en su pecho. Por primera vez, el dolor que había cargado durante semanas parecía transformarse en algo valioso, en una posibilidad de compartir y sanar. Decidida, comenzó a trabajar en el libro. Se sumergió en los recuerdos, transcribiendo las cartas de su madre y las reflexiones de su padre. Cada página era una mezcla de lágrimas y sonrisas, una montaña rusa emocional que le permitía comprender aún más las decisiones que habían tomado. El proceso no fue fácil. Hubo momentos en los que las palabras de Amelia y Rafael la abrumaban, llevándola a cuestionar si realmente estaba lista para compartir algo tan personal. Pero cada vez que sentía dudas, Julián estaba allí, recordándole por qué había comenzado. Esto no es solo para ellos, le decía Julián en una de sus charlas vespertinas. También es para ti. Para que puedas encontrar paz y darle sentido a todo lo que has descubierto. Poco a poco, Elena encontró su voz en las páginas. No solo narraba la historia de sus padres, sino también su propio viaje, el proceso de entender, perdonar y reconstruirse a sí misma. Cada capítulo reflejaba una parte del amor eterno de Amelia y Rafael, así como la conexión inesperada que ella había encontrado con Julián. El día que terminó el borrador, Elena sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Había abierto su corazón en esas páginas, y aunque el libro aún no había salido al mundo, sabía que era un testimonio honesto de todo lo que había vivido. Para celebrar, invitó a Julián y a su abuelo a una cena especial.
Mientras compartían historias y reían, Elena se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida en los últimos meses. Había perdido certezas, pero había ganado una conexión más profunda con su madre, su padre y consigo misma. «Estoy orgullosa de ti, Elena», dijo su abuelo, levantando su copa. «Tu madre estaría orgullosa también». «Y yo también lo estoy», añadió Julián, mirándola con afecto. Elena agradeció sus palabras, sintiendo que este era solo el comienzo de una nueva etapa en su vida. Semanas después, Elena decidió enviar el borrador a una editorial local. Para su sorpresa, los editores quedaron cautivados por la historia y decidieron publicarla. El libro, titulado Cartas de un amor eterno, se convirtió en un éxito inesperado, llegando a tocar los corazones de muchas personas que encontraron en las páginas una conexión con sus propias vidas y emociones. La publicación del libro no solo ayudó a otros, sino que también atrajo la atención de personas que habían conocido a Amelia y Rafael en diferentes etapas de sus vidas. A través de ellos, Elena descubrió nuevas anécdotas y detalles que completaron aún más el mosaico de la historia de sus padres. Elena sintió que, de alguna manera, el libro había cumplido un propósito mayor, había llevado las historias de amor y sacrificio de Amelia y Rafael a un público más amplio, asegurando que sus legados nunca se perdieran en el tiempo. Un día, mientras firmaba copias del libro en una feria local, una mujer mayor se acercó con lágrimas en los ojos. «Su historia me recordó algo que creí haber olvidado», dijo la mujer. «Me recordó que, incluso en el dolor, el amor siempre deja huellas que trascienden». Elena sonrió, conmovida. «Esa es la razón por la que decidí compartirlo», respondió. Cuando la mujer se marchó, Julián, que había estado observando desde un rincón, se acercó. «¿Te das cuenta de lo que has logrado?», le preguntó, con una sonrisa llena de orgullo. Elena asintió, sintiendo que, aunque el camino había sido largo y lleno de desafíos, había valido la pena. «Solo fue posible gracias a todos los que formaron parte de esta historia», dijo. «Y eso te incluye a ti, Julián». Él tomó su mano con ternura. «Entonces, ¿qué sigue?», preguntó. Elena miró al horizonte, con una sonrisa en los labios. «Seguir viviendo. Porque si algo aprendí de esta experiencia, es que el amor, incluso en su forma más imperfecta, siempre encuentra una manera de guiarnos hacia adelante». Ambos caminaron juntos, listos para enfrentar lo que el futuro les deparara, sabiendo que el legado de amor que habían descubierto nunca los abandonaría. Los meses posteriores al éxito del libro fueron transformadores para Elena. Su historia se había convertido en un puente emocional para muchas personas que enfrentaban sus propios conflictos familiares o buscaban respuestas sobre su pasado. La avalancha de cartas y mensajes que recibía la conmovía profundamente, y cada uno de ellos confirmaba que compartir la historia de sus padres había sido la decisión correcta. Sin embargo, Elena sabía que su camino no terminaba con la publicación del libro. Inspirada por las reacciones de los lectores, decidió fundar una organización sin fines de lucro enfocada en ayudar a personas a reconectarse con sus raíces y descubrir sus historias familiares. Bautizó el proyecto como Huellas Eternas, en honor a las marcas imborrables que sus padres habían dejado en su vida. Julián, quien había estado a su lado durante todo el proceso, fue uno de los primeros en ofrecer su apoyo. Utilizó su red de contactos y su experiencia para ayudar a Elena a lanzar la organización. Su dedicación y compromiso no pasaron desapercibidos para Elena, quien cada vez sentía una conexión más profunda con él. «Esto que estás haciendo cambiará vidas, Elena», le dijo Julián un día mientras trabajaban en la oficina improvisada de la organización. «Es lo menos que puedo hacer después de todo lo que descubrí», respondió ella, sonriendo con gratitud. El proyecto despegó rápidamente, y pronto comenzaron a recibir solicitudes de personas interesadas en explorar su pasado. Historias de reencuentros, secretos revelados y reconciliaciones comenzaron a surgir, llenando de sentido el esfuerzo de Elena. Cada historia le recordaba la suya propia y reforzaba su convicción de que el amor y la verdad podían sanar incluso las heridas más profundas. Un día, mientras revisaba una de las solicitudes más recientes, Elena recibió una llamada inesperada de Héctor, el hijo de Rafael. Habían mantenido contacto desde su visita al pueblo, pero esta llamada tenía un tono diferente. «Hay algo que encontré entre las cosas de mi padre y creo que deberías verlo», dijo Héctor. Elena, intrigada, organizó un viaje para reunirse con él. Julián insistió en acompañarla, y juntos volvieron al pequeño pueblo costero que tantas respuestas les había dado antes. Héctor los recibió con calidez y los llevó a su casa. En la mesa del comedor, había un paquete envuelto cuidadosamente. «Esto estaba escondido en un compartimento secreto de uno de los muebles que mi padre hizo», explicó Héctor. «Es un álbum que contiene fotos, cartas y recuerdos que nunca supe que existían». Elena abrió el álbum con manos temblorosas. Las primeras páginas estaban llenas de fotos de Rafael y Amelia, capturando momentos felices que hablaban de un amor profundo.
Pero lo que más llamó su atención fueron las cartas que Rafael había guardado, muchas de las cuales nunca habían sido enviadas. En una de ellas, Rafael escribía: Amelia, aunque no estás conmigo, siento tu presencia en cada paso que doy. Espero que, donde sea que estés, hayas encontrado la paz y el amor que siempre mereciste. Si alguna vez nuestra hija encuentra este álbum, quiero que sepa que fue fruto de un amor inmenso y que siempre ocupará un lugar en mi corazón. Las palabras rompieron las barreras emocionales que Elena había levantado. Las lágrimas corrían por su rostro mientras sentía que, de alguna manera, Rafael le hablaba directamente. Esto es un regalo invaluable, Héctor, dijo Elena, mirando a su medio hermano con gratitud. Gracias por compartirlo conmigo. Es lo que mi padre habría querido, respondió Héctor con una sonrisa. De regreso a casa, Elena decidió incorporar el contenido del álbum en una edición especial de su libro. Quería que las palabras y recuerdos de Rafael también formaran parte de la narrativa, mostrando el amor inquebrantable que había unido a sus padres. Mientras trabajaba en la edición, Julián le propuso algo que la tomó por sorpresa. ¿Por qué no hacemos un documental?, sugirió. La historia que contaste en tu libro, las cartas, las fotos, todo podría llegar a aún más personas si lo mostramos visualmente. Elena lo miró, considerando la idea. ¿Crees que funcionaría?, preguntó con curiosidad. Estoy seguro de que sí. La forma en que esta historia ha tocado a tantas personas muestra que es algo universal, algo que resuena con quienes buscan amor, perdón y verdad. La idea emocionó a Elena. Un documental podría ser la manera perfecta de preservar el legado de sus padres mientras seguía inspirando a otros. En los meses siguientes, el proyecto del documental cobró vida. Con la ayuda de un equipo talentoso y comprometido, Elena y Julián lograron crear una obra que capturaba la esencia de la historia de Amelia y Rafael. El documental, titulado Amores que trascienden, se estrenó con gran éxito, emocionando a las audiencias y consolidando aún más el impacto del trabajo de Elena. Mientras veía los créditos finales del estreno, Elena sintió una paz que no había experimentado antes. Sabía que había hecho todo lo posible por honrar la memoria de sus padres y, al mismo tiempo, había encontrado su propio propósito. Julián, sentado a su lado, le tomó la mano con una sonrisa. Esto es solo el comienzo, Elena. Ella lo miró, conmovida por su apoyo incondicional. Sí, es solo el comienzo. Y estoy lista para lo que venga. Elena había transformado una historia de secretos y dolor en un legado de amor y esperanza. Ahora, con Julián a su lado y una visión clara de su futuro, estaba lista para escribir los próximos capítulos de su vida. Con el documental Amores que trascienden, alcanzando una audiencia global, la vida de Elena se transformó en un torbellino de entrevistas, conferencias y encuentros con personas que deseaban compartir sus propias historias de amor y sacrificio. Su organización, Huellas Eternas, también creció de manera exponencial, estableciendo sucursales en varias ciudades y alcanzando a comunidades que buscaban reconectar con sus raíces. Sin embargo, entre todo el ajetreo, Elena encontró tiempo para reflexionar sobre su propio camino. Aunque había dedicado su vida a honrar el legado de sus padres, sabía que también era importante construir su propio futuro. Julián, quien había sido su mayor apoyo en cada paso, comenzó a ocupar un lugar aún más especial en su corazón. Una noche, mientras caminaban juntos por un parque después de una proyección especial del documental, Julián rompió el silencio con una pregunta inesperada. Elena, ¿has pensado alguna vez en qué viene después de todo esto? Ella lo miró, sorprendida por el tono serio de su voz. ¿Qué quieres decir? Has hecho cosas increíbles con la historia de tus padres. Has transformado el dolor en algo hermoso que inspira a miles de personas. Pero ahora me pregunto, ¿qué quieres para ti? Elena se detuvo un momento, considerando sus palabras. Era una pregunta que había evitado hacerse, enfocándose en el trabajo y en el legado de su familia. Supongo que nunca me detuve a pensar en ello, admitió. He estado tan ocupada mirando al pasado que olvidé mirar hacia adelante. Julián tomó sus manos con suavidad. Tienes todo un futuro por delante, Elena. Y quiero que sepas que, pase lo que pase, estaré aquí para ti. Sus palabras tocaron una fibra sensible en ella. Julián no solo había sido un amigo y aliado, sino también un pilar constante durante los momentos más difíciles. Gracias, Julián. Por todo, dijo, con una sonrisa cálida. Las semanas siguientes fueron un tiempo de introspección para Elena. Con la historia de sus padres completada y el éxito de sus proyectos bien encaminado, sintió que finalmente era el momento de enfocarse en su propia vida. Decidió tomar unas vacaciones lejos de la ciudad, algo que no había hecho en años. Julián, como era de esperarse, se ofreció a acompañarla. No sabes disfrutar del descanso si no tienes a alguien que te lo recuerde, bromeó, arrancándole una carcajada.
Elena aceptó su compañía, y juntos viajaron a un pequeño pueblo costero, similar al lugar donde Rafael había vivido sus últimos años. Allí, entre playas tranquilas y paisajes serenos, Elena comenzó a redescubrirse. Una tarde, mientras caminaban por la orilla del mar, Julián se detuvo de repente y sacó algo de su bolsillo. «Esto es para ti», dijo, extendiendo una pequeña caja. Elena lo miró con asombro y curiosidad. Al abrir la caja, encontró un collar con un colgante en forma de círculo, dentro del cual estaba grabada una inscripción: «El amor trasciende el tiempo». «No es solo un regalo», dijo Julián, con voz temblorosa. «Es un recordatorio de que el amor que llevas contigo, el de tus padres, el tuyo propio, es eterno. Y también es mi forma de decirte que quiero estar a tu lado para lo que venga». Las lágrimas llenaron los ojos de Elena mientras las palabras de Julián la envolvían. «Julián, no sé qué decir». «No necesitas decir nada», respondió él, sonriendo. «Solo quería que supieras cómo me siento». Elena, conmovida hasta lo más profundo, dio un paso hacia él y lo abrazó con fuerza. «Gracias por todo. Por no rendirte conmigo, por ayudarme a encontrar mi camino, y por recordarme que el amor no se detiene en el pasado». Esa noche, mientras las olas susurraban en la distancia, Elena y Julián se sentaron juntos, mirando las estrellas. En ese momento, Elena sintió una paz que nunca había experimentado. Sabía que el amor de sus padres había dejado huellas imborrables en su vida, pero también entendía que ahora era su turno de crear nuevas historias, de construir un futuro lleno de amor y propósito. Julián, sentado a su lado, le tomó la mano, y juntos contemplaron el horizonte. No había necesidad de palabras, ambos sabían que estaban listos para lo que viniera, llevando consigo el legado de Amelia y Rafael como una guía y una inspiración para el camino que estaban por recorrer. Elena había encontrado no solo la verdad sobre su pasado, sino también una nueva fuerza para escribir el siguiente capítulo de su vida. Y esta vez, lo haría con el amor como su brújula y Julián como su compañero. De vuelta en la ciudad, Elena sentía que algo había cambiado profundamente dentro de ella. Las semanas en el pueblo costero con Julián no solo habían sido un respiro necesario, sino también una oportunidad para reevaluar su vida. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía completa, como si las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran. El éxito continuo de Huellas Eternas y la respuesta positiva al documental llenaban sus días de actividad, pero también de propósito. Sin embargo, ahora entendía que el legado de sus padres no debía ser su única identidad. Era hora de construir su propio futuro, uno que no solo honrara el pasado, sino que también le permitiera vivir plenamente en el presente. Una mañana, mientras revisaba solicitudes en la oficina de la organización, Elena recibió un mensaje que la dejó perpleja. Era de una mujer que aseguraba haber conocido a Amelia durante sus últimos años de vida. La mujer, llamada Rosa, decía tener cartas y recuerdos de Amelia que podrían interesarle. Intrigada, Elena organizó un encuentro con Rosa en un café cercano. La mujer, una señora de cabello plateado y ojos bondadosos, llegó puntual, llevando consigo una caja de madera desgastada. «Tu madre era una mujer increíble», dijo Rosa mientras se sentaban. «Nos conocimos en un taller de arte hace muchos años. Siempre hablaba de ti, aunque con tristeza, porque sentía que no había podido ser completamente honesta contigo». Elena escuchó atentamente, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Por qué nunca supe de esto?», preguntó con un susurro. «Amelia era reservada», respondió Rosa. «Pero dejó esto conmigo, diciéndome que algún día podrías venir a buscar respuestas». Rosa abrió la caja y sacó un diario que pertenecía a Amelia. En él, Elena encontró confesiones, pensamientos y reflexiones que nunca había escuchado antes. Amelia hablaba de su amor por Rafael, de su devoción por Julián, y sobre todo, de su deseo de que Elena encontrara su propio camino. «Siempre he temido que Elena cargue con el peso de mis decisiones. Mi único deseo es que ella viva su vida con plenitud y amor, sin ataduras al pasado». Esas palabras resonaron profundamente en Elena, reafirmando lo que ya había comenzado a comprender. «Gracias, Rosa. Esto significa más de lo que puedo expresar», dijo Elena, con lágrimas en los ojos. Esa noche, Elena compartió el contenido del diario con Julián. Mientras leía en voz alta las palabras de su madre, sintió que el ciclo finalmente se cerraba. Amelia había sido una mujer compleja, marcada por el amor, el sacrificio y los secretos, pero también por una fuerza y un deseo inquebrantables de proteger a quienes amaba. «Creo que, finalmente, puedo dejar ir el pasado», dijo Elena, cerrando el diario. «No porque lo olvide, sino porque ahora entiendo que mi madre nunca quiso que viviera anclada a él». Julián, sentado a su lado, tomó su mano. «Tu madre estaría orgullosa de ti, Elena. Y no solo por lo que has logrado, sino por la persona en la que te has convertido». Ella sonrió,
sintiendo que esas palabras eran el cierre perfecto para el capítulo más doloroso de su vida. Meses después, Elena inauguró un nuevo proyecto dentro de Huellas Eternas, un taller dedicado a ayudar a personas a escribir y compartir sus propias historias familiares. Quería que otros experimentaran el poder sanador de reconectarse con sus raíces, al igual que ella lo había hecho. Durante la ceremonia de apertura, rodeada de amigos, colaboradores y personas a las que había ayudado a lo largo del camino, Elena tomó el micrófono para compartir unas palabras. Este viaje comenzó como una búsqueda personal, un intento de entender a mis padres y su historia. Pero se convirtió en algo mucho más grande. Aprendí que nuestras historias son parte de quienes somos, pero no tienen que definirnos. Podemos honrar el pasado mientras construimos nuestro futuro. Los aplausos llenaron la sala, y Julián, observándola desde la primera fila, no pudo evitar sentirse orgulloso. Esa noche, mientras caminaban juntos hacia casa, Julián le hizo una pregunta que había estado guardando durante mucho tiempo. Elena, ¿alguna vez has pensado en escribir tu próxima historia? No la de tus padres, ni la de la organización, sino la tuya. Elena lo miró, sorprendida, pero luego sonrió. Creo que ya estoy escribiéndola, respondió. ¿Y me dejarías ser parte de ella? Preguntó Julián, con un brillo en los ojos. Elena se detuvo, mirando al hombre que había estado a su lado en los momentos más difíciles, y asintió. Siempre has sido parte de mi historia, Julián. Ambos sonrieron, y con las estrellas iluminando el cielo sobre ellos, supieron que el futuro les pertenecía. No como un escape del pasado, sino como una continuación del amor y la esperanza que habían encontrado en su viaje. Elena finalmente había descubierto que el amor verdadero no solo conecta a las personas, sino que también las transforma. Y estaba lista para escribir, vivir y compartir los capítulos que aún estaban por venir. Elena aprendió que las raíces de nuestro pasado son las semillas de nuestro futuro, y que cada historia tiene el poder de transformar vidas. Su viaje no solo le permitió descubrir los secretos de su familia, sino también entender que el amor, en todas sus formas, nos guía incluso en los momentos más oscuros. Esta historia es solo un ejemplo del impacto que nuestras experiencias pueden tener, y tú también puedes ser parte de historias como esta. Si te conmovió esta narrativa y quieres seguir explorando relatos llenos de emoción, aprendizaje y esperanza, te invitamos a suscribirte al canal. Aquí encontrarás historias que inspiran, que nos invitan a reflexionar y que nos recuerdan que, incluso en las adversidades, siempre hay una oportunidad para el amor y la redención. No olvides darle like, compartir con quienes amas y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Porque cada clic es una nueva oportunidad de conectar con lo que realmente importa, el corazón de las personas.